Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda para hablar de su palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Delante su presencia para pedirles su ayuda en estos momentos para desarrollar su palabra. Esta palabra bendita que es la que tiene poder para dar vida. Señor, prepare los corazones que van a recibir su palabra y deme su dirección, se lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lectura de la palabra se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 3, del verso 1 al 10. Daré lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor, en su bendita palabra, nos da a conocer de una persona con mucha reputación, una persona importante en el concilio judío. Y él fue de noche a conversar con Jesús. Quería saber más de él. Y Jesús, en esta conversación, ante las preguntas que le hizo Nicodemo, le respondió claramente, pero Nicodemo no entendió. Era él uno de los pocos líderes que después conoció al Señor Jesús, como dice su palabra, en espíritu. Recibió su palabra. Era miembro de este poderoso concilio judío, lo que a él le daba un prestigio ante los demás. Él, en su trayectoria, demostró que ante Dios él estaba descubierto.
Jesús le dijo en palabras tan sencillas, ante la pregunta de Nicodemo, ¿qué debía de hacer? ¿Cómo podía alcanzar la salvación del alma? Nicodemo reconocía de que era el Hijo de Dios, por cuanto nadie podía hacer las señales que hacía Jesús. Es decir, le reconoce y le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Pero a pesar de ese conocimiento, él quería saber más de Jesús. Y Jesús le da a entender a este personaje tan importante de la época que el hombre debía de nacer de nuevo. Nicodemo, ante estas palabras, quedó sin respuesta. Y es por eso que le dijo, pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo y entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Las palabras del maestro fueron muy claras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto que en este diálogo no entendía lo que el maestro le estaba diciendo. Y como él quería saber más, le dijo, ¿y cómo se puede hacer esto? El Señor responde con mucha sabiduría. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le deja bien en claro, lo que es nacido de carne, carne es. Se refiere a este nacimiento corporal, pero le da a entender que hay otro nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dice, que te dije que es necesario nacer de nuevo. Le da a entender en forma tan sabia, con tanta sabiduría de parte de Dios, y le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Menos podía entender esas palabras. Y Jesús termina parte de este diálogo diciéndole, Nicodemo, tú que eres maestro, ¿no sabes estas cosas? Le dice, si te digo yo las cosas, ¿no es cierto?, terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si te hablo de las cosas celestiales? Porque él le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le da a entender, tú siendo maestro y no sabes estas cosas. Hermano, en esta
pequeña narración de parte del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, nos damos cuenta por intermedio de su palabra que esta persona tuvo actitudes posteriormente en favor del Maestro. Cuando el concilio judío, el Sanedrín, tramaban planes para darle muerte al Señor, porque lo querían hacer desaparecer, él sacó la voz en ese concilio y habló en favor de Jesús, aunque no le hicieron caso, pero habló en favor. Es decir, él, en ese momento, después de esta conversación, quiso tener una intervención en favor del Maestro. Y otra intervención que lo vemos en las Sagradas Escrituras, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y José de Arimatea iba a solicitar el cuerpo del Maestro para darle sepultura, Nicodemo también fue con José de Arimatea. Es decir, después que el Señor Jesús había sido crucificado y que había un ambiente de alegría en todos los enemigos de él porque le habían dado muerte, Nicodemo se expuso y fue a solicitar el cuerpo acompañado de Arimatea para darle una sepultura. Esto nos indica claramente que Nicodemo fue uno de los pocos miembros de este concilio que aceptó a Jesucristo como único y personal Salvador. Jesús demuestra, por intermedio de estos hechos, que Él es el único que tiene capacidad para discernir, ¿no es cierto?, y conocer el corazón de las personas. Hermanos, para el Señor no hay nada imposible. No hay persona, aunque se piense que son inalcanzables para que reciban el Evangelio, pero para Dios todo es posible. A pesar de las ideas o las tendencias que tenía este Nicodemo, el Señor quería también salvarlo. Fíjese que el Señor coloca un ejemplo de cómo eran los fariseos. Ellos se creían perfectos. Ellos querían que con sus hechos, con su manera de ser, eran mejor que los demás. Eran personas que se ceñían a la ley y despreciaban a los demás. El Señor Jesús, en una de sus parábolas, mencionó que entraron dos al templo a orar, un fariseo y un pecador, una persona pecadora, y dice que uno llegó, se paró adelante y en esa oración él manifestaba que él cumplía con todo,
que diezmaba a Dios, que daba todo, cumplía con todos los requisitos de la ley, dando a entender que él era bueno, porque dijo, no como ese pecador que está allá atrás. Pero encontramos que el pecador estaba ya arrodillado, golpeándose el pecho y diciéndole a Dios en esa oración, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Si nosotros nos trasladamos a estos tiempos y vemos que la poderosa obra de Dios puede llegar a cualquiera persona, aunque sea muy difícil de creer, aunque sea una persona atea, agnóstica, Dios tiene poder para salvarlo. Tiene poder para salvarlo a usted que está escuchando, que no ha creído en el Señor Jesucristo. Le dice, hay que nacer de nuevo, en agua y en espíritu. Es decir, el agua, la purificación que podíamos tener por esta agua. El Señor, cuando se encontró con la mujer samaritana en el estanque, Él le pidió agua a esta mujer, pero ella lo primero que le dijo, ¿cómo me pides tú a mí agua? Tú sabes que judíos no se tratan con los samaritanos, pero Jesús, como llega a todos los corazones, le dijo, mira, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua y nunca más tendrías sed. Se interesó inmediatamente. Él estaba ofreciendo el agua purificadora, porque Jesús dijo que Él era el agua viva y el que creía en Él iban a correr por su interior, es decir, de su corazón, iban a correr como torrentes de agua viva. El Espíritu es el Espíritu Santo que llega al ser humano y cambia su vida. ¿Cuál es su situación? ¿En qué condiciones está hoy día? No se olvide de que Dios ama a los pecadores. Crea en el Señor Jesucristo y Dios le va a recibir. No importa en las condiciones que está. No importa que esté escuchando esta palabra y diga yo no creo, pero el Señor quiere que lo pruebe. Pruebe al Señor. Dígale si es verdad lo que está diciendo el pastor. Señor, perdóname a mí. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Y el Señor va a llegar a su vida. Nacer de nuevo es un cambio interior. No físico, sino que un cambio interior. Seguimos siendo los mismos. Tenemos la misma fisonomía. Pero cambiamos por dentro. Y que la misma gente después da testimonio que nos ve que estamos tan cambiados, que somos tan diferentes, que Dios ha hecho una obra tan linda en nuestras vidas. Esa obra gloriosa es la que quiere hacer Dios en su vida. Él es el Señor. Él se presentó y se presentó como el Salvador del mundo. Él se presentó como el que tiene el poder para perdonar nuestros pecados y para hacernos nacer de nuevo. Es decir, el viejo hombre, las viejas costumbres, las viejas malas costumbres se quedan atrás y cambiamos lo viejo por lo nuevo. Dice la palabra del Señor que en el Señor Jesús somos nueva criatura. El que cree en Él pasa de muerte a vida. Bendito el nombre del Señor. Dios habló claramente que nosotros bajo el pecado estábamos condenados, pero Cristo el Señor murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros corazones, para darnos de esta agua bendita, para darnos de su Espíritu Santo. Hoy el Señor le invita,
a que busque a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Él tiene ese poder bendito. Él hizo muchos milagros, hizo muchas cosas en favor de los que estaban necesitados. Pero lo más grande en la vida es recibir a Jesucristo como único y personal Salvador. Que Dios les bendiga. Busque a Dios, acérquese a Dios, crea en el Señor Jesucristo y va a haber un nuevo nacimiento en su vida. Va a ser una nueva criatura, porque en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Dice su palabra, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Hoy le estoy dando un mensaje para que busque a Dios. Todavía hay tiempo. A este Dios bendito, a Él sea toda la honra, toda la gloria, ahora y para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de haber hablado de su palabra. Si hubiera en esta hora una persona que está lejos de usted, que está caminando en la vida como sin rumbo, Dios mío, dele usted esta salvación. Hágalos nacer de nuevo. Hágalos nacer de nuevo, porque usted es el que tiene poder para cambiar la vida del ser humano. A usted le pedimos que esta palabra haya llegado a los corazones y sea un motivo de bendición. Nosotros sabemos que hay vida eterna. Dios mío, a usted le pedimos su bendición sobre esta palabra y para este Dios que vive, sea toda la honra y la gloria hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén.